El millonario llora al descubrir que una mendiga negra dormía en el parque con un secreto oculto. Renato Vasconcelos, el empresario más exitoso y hermético de la ciudad, caminaba bajo una luna invisible, perdida en el cielo negro y gris plomo. A cada paso, el frío cortaba su cara como una cuchilla, y el silencio del parque se sentía pesado, casi aplastante. Su ansiedad vibraba en cada latido. Sus manos temblaban ligeramente mientras jalaba la correa de su perro, Caramelo, un mestizo nervioso que olisqueaba el aire con urgencia. De repente, algo rompió esa quietud. Un suspiro profundo, casi imperceptible. Un pequeño cuerpo tembloroso acurrucado bajo un banco oxidado cerca del viejo rosal. Renato se detuvo. Se agachó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Ahí, entre la sombra y la humedad, encontró a Julia, una niña negra, no más de 9 años, cubierta con una manta raída y con los ojos cerrados, luchando entre el sueño y el frío mortal, su rostro manchado y polvoriento. El hombre sintió el pecho apretarse, como si alguien le hubiera dado un puñetazo duro, justo en el centro. En su mente, las piezas iban encajando con una velocidad brutal. Fernanda Santos, la mujer que había desaparecido hacía 5 días después de aquel accidente terrible en la obra. La mujer que ahora yacía en coma, luchando por su vida, invisible para el mundo. Renato miró a Julia y vio algo más que una niña sin hogar. Vio la esperanza rota de su propio pasado, un eco de lo que pudo ser y nunca fue, la mansión que lo esperaba detrás de esos árboles oscuros con sus techos altos y luces frías. Parecía de pronto un refugio necesario. Con delicadeza levantó a Julia entre sus brazos y sintió un temblor que no pudo dominar. La fragilidad de ella era un espejo cruel de su propio vacío. Caramelo ladraba, como avisando, pero Renato ya había tomado la decisión. No podía dejarla allí, sola y desesperada. Pero justo cuando volteó para irse, una brisa helada trajo un papel arrugado. La revelación explotó dentro de Renato. Julia no era solo una niña perdida. ¿Podría ser su hija? El tiempo se detuvo. La culpa, la ansiedad y una inesperada chispa de amor lo aplastaron al mismo tiempo. Un camino desconocido se abría ante él, lleno de miedo y posibilidades. El susurro del viento parecía decirle que estaba a punto de comenzar algo que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿qué haría frente a una verdad tan dolorosa? La mansión quedaba atrás, pero el peso de ese secreto lo arrastraba hacia un destino incierto. ¿Podría Renato redimirse y ser el padre que Julia merecía? ¿Y qué pasaría cuando Fernanda despertara? La noche se cerró, dejando la pregunta flotando en el aire, pesada como una sombra indescifrable. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se arrolló en un silencio pesado, pero la mente de Renato danzaba entre recuerdos y preguntas. Miraba a Julia entre sus brazos. El frío casi la había abrazado entero, y la revelación de que podía ser su hija lo dejó temblando. Su corazón latía con más fuerza. Estaba a punto de desmoronarse cuando un estruendo sacudió el aire. Un grito desgarrador rompió la neblina de sus pensamientos. ¡No! ¡Suéltala! Renato giró la cabeza al instante. Frente a él, una figura imponente surgió de las sombras. Era un Jo. Cada paso que daba hacia Renato resonaba con el eco de la amenaza. ¿Quién eres tú? ¡Suéltala o te arrepentirás!, bramó, su voz temblando de rabia. Una corriente de frío recorrió la espalda de Renato. No podía dejar de mirar a Julia, su pequeña vida colgando de un hilo en esa oscuridad. «Por favor, no. Es solo una niña», balbució, su voz apenas un susurro. «No me mientas. Sé quién es. Es la hija de Fernanda. Y a mí no me la quitas», gritó el hombre, avanzando con un paso decidido. Un nudo se formó en el estómago de Renato. ¿Quién era? ¿Cómo sabía acerca de Julia? En un instante sintió que la realidad se desmoronaba. Necesitaba una respuesta. No podía dejar que se llevaran a esa niña. Con una mezcla de adrenalina y pánico, retrocedió, manteniendo a Julia en su pecho. «¡No la toques!», exclamó, mientras su perro Caramelo ladraba ferozmente, como si sintiera la amenaza. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia él, con la navaja reluciendo. Renato solo tuvo tiempo de mover su cuerpo para proteger a Julia. Un grito desgarrador escapó de sus labios. El acero cortó su piel y el dolor se disparó por su brazo. Era un instante. Todo se detuvo. Miró a Julia, cubierta y temblorosa, pero sus ojos brillaban con un fuego interno. El hombre retrocedió, sorprendido. «¡No!», gritó de nuevo, pero esta vez su voz era un rugido de rabia. «Es una niña inocente». Pero en ese momento, el hombre dejó caer la navaja, y en su rostro se dibujó el terror. «Te quedaste con lo que era mío», susurró, su voz temblando ahora. «Eras tú, siempre fuiste tú». De repente, la verdad se instaló como un ladrón en la oscuridad. Con cada palabra que salía de la boca del hombre, toda la historia de Renato se estaba escurriendo de sus manos. Años atrás, había intercambiado palabras con ese mismo rostro en la misma empresa. Una traición velada que nunca olvidó. «Ella era mi amor, y tú te la llevaste», murmuró, como si confesara un... Renato sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Atrapado en un vendaval de traición y revelaciones. La mansión, su éxito, su vida entera parecían desvanecerse. ¿Podía haber una última oportunidad de redimirse? ¿O todo esto era solo un juego cruel de la vida? La noche a su alrededor se volvió aún más fría, y el eco de las palabras del hombre resonó en su mente, dejándolo a la deriva. La revelación se instaló como un ladrón en la noche. Renato sintió que el peso de cada palabra del hombre lo aplastaba. Eran ecos del pasado que parecía tan distante. Pero en un instante, todo se tornó más oscuro, más amenazante. «Eras tú, siempre fuiste tú», murmuró el hombre, su voz temblando. Y ahí, en su mirada, había algo más que rabia. Había dolor, lágrimas que nunca había derramado. Con el corazón retumbando en el pecho,
Renato vio cómo su miedo se convertía en desesperación. La tensión en el aire era palpable y el tiempo parecía detenerse. Una eternidad en la que los ojos de Renato era un coche, con luces brillantes y un rugido ominoso. El hombre se volvió hacia el ruido. Su expresión cambió de rabia a pánico. ¡Mierda! ¡No puede ser! Y como si las sombras hubieran cobrado vida, un grupo de hombres robustos apareció, rodeándolo. Los hombres llevaban chaquetas negras, sus rostros escondidos, pero las amenazas se manifestaban en el aire. ¿Sabes lo que hiciste?, dijo uno de ellos, su voz grave, impregnada de furia. Siempre has sido un traidor, Renato. Hoy vas a pagar. Como un ensordecedor trueno, el sonido de pies corriendo resonó en el parque. Cada paso, un eco de traición. El hombre con la navaja dio un paso atrás, su cuerpo ahora temblando. Renato sintió que eso era el final, la culminación de su vida. Estaba rodeado de fantasmas de su elección. Pero de repente, todo se tornó caótico. Una de las figuras se lanzó hacia Renato, y en la confusión, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. ¡Espera! Una voz femenina emergió entre los hombres. ¡Ea Fernanda! Ella de pie, visiblemente herida, con un yeso en una de sus piernas y la mirada desesperada que Renato nunca había olvidado. ¡Déjalo! ¡No lo hagas! El mundo se detuvo. Era como si una explosión hubiera dejado a Renato sin aliento. Fernanda se había despertado. La verdad de su vida, de su ausencia, de Julia, todo se había fragmentado en un momento. «¡Eres tú! No puedo creerlo», murmuró Renato, su voz temblando. La confusión se transformó en un torbellino de emociones encontradas. «Siempre estuviste en peligro, Renato. Ellos me seguían. No he podido hablar. Ten cuidado», exclamó Fernanda, angustiada. Era un llamado de aviso. El hombre con la navaja ahora temblaba, infundido de terror. Sus ojos se movían entre Fernanda y Renato, y el odio se mezclaba con algo más profundo. Un rayo de confusión. Renato sentía el suelo resquebrajarse bajo sus pies. Julia miraba todo desde sus brazos, su inocencia capturada en ese instante congelado. ¿Qué está pasando? Su pequeño rostro se contrajo en miedo. Renato sabía que tenía que protegerla. Entonces, como un rayo, el grupo de hombres se dispersó, pero no sin antes lanzar una advertencia. «Esto no ha terminado. Ustedes dos, el secreto lo llevará a la tumba. ¡Adiós!» Y se fueron, dejando un silencio escalofriante en el aire. La verdad, el secreto que unía a Fernanda, a Julia y a Renato, se volvía más densa. ¿Quién era realmente ese hombre que amenazaba su vida? ¿Era solo un viejo conocido o algo más oscuro, escondido entre ellos? La noche ofrecía una calma engañosa, pero el hecho era claro. Había un camino lleno de sombras por delante. Y apenas comenzaban a recorrerlo. Las preguntas flotaban pesadas en el aire, mientras la luz de la luna se ocultaba, dejando solo incertidumbre. La noche aún estaba en sus últimas horas. El aire frío mordía la piel, pero algo dentro de Renato ardía. La presencia de Fernanda, esa mujer que había perdido y que ahora, de alguna manera, había regresado, hacía que el mundo se desmoronara a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, cada pálpito resonando con una mezcla de esperanza y terror. ¡Fernanda! Su voz salió temblorosa. ¿Qué haces aquí? ¡Ten cuidado!, gritaron los hombres mientras se dispersaban, sus sombras alargadas confundiendo la realidad.
La mirada de Fernanda estaba llena de desesperación. «No hay tiempo. Ellos están detrás de ti». Julia, aún en brazos de Renato, miraba todo con ojos grandes, llenos de confusión. «¿Mamá? ¿Es ella tu novia?» Cada palabra de la pequeña era un simple recordatorio del caos alrededor. Renato no supo cómo responder. «Es una amiga», dijo finalmente, mientras lo envolvía una corriente de inquietud. Los hombres desaparecieron en la oscuridad, pero el eco de su amenaza quedó flotando en el aire. La tensión era palpable. Una cuerda estirada al borde de romperse. Renato miró a Fernanda. Sus ojos escudriñaban cada detalle de su cara, buscando respuestas en la confusión. «¿Qué pasó? ¿Te despertaste? ¿Por qué estás aquí?» Sus preguntas salían atropelladas, el miedo dominando su voz. El rostro de Fernanda estaba pálido, las marcas de su sufrimiento reflejadas en cada arruga de su frente. «No puedo hablar aquí», dijo, mirando a su alrededor. «Ven, debemos irnos». Pero justo cuando estaban a punto de dar un paso hacia lo desconocido, un grito desgarrador rompió la calma tensa. Era un sonido profundo, cargado de angustia. «Renato, suéltala». La voz venía del hombre con la navaja, que había regresado, esta vez con más compañeros. Un grupo de figuras que se movían como sombras en la noche. «Fernanda baja». «¡Desaparece!», gritó el hombre, su furia palpable. Se abalanzó hacia ellos. Renato sintió el frío agarrarlo por dentro. Tenía que proteger a Julia. De alguna forma, su instinto paterno sobresalía sobre todo. Fue un movimiento instantáneo. Con su otra mano, Renato tomó el brazo de Fernanda para colocarla detrás de él. «No te acerques», le advirtió, sintiendo cómo su corazón latía acelerado en su pecho. Ese momento congelado, la violencia a punto de estallar, le empujaba a actuar. La desesperación inundó sus venas. No podía perder de nuevo a la única familia que le quedaba. Pero en medio del bárbaro clamor y el viento que aullaba como un lamento, había otro sonido, apenas perceptible, como un susurro que se abría paso. La madre de Julia, la mujer que había estado en coma, emergió de las sombras. Su rostro cubierto de cicatrices, pero sus ojos ardían con una energía que desafió la oscuridad. «¡Detente!», gritaron todos. La mirada de Fernanda se encontró con la de Renato. Un destello de reconocimiento que transformó la tensión en un mar de confusión. «¡Tu amor! ¡Tu amor está aquí!», dijo la mujer, apuntando con una mano temblorosa hacia el hombre que los amenazaba. «Es el hermano de mi madre. Este es el secreto que guardé». El mundo pareció desvanecerse un momento. Renato se quedó perplejo, incapaz de profesar lo que significaba. El hombre que había sido su enemigo, la razón de una traición del pasado, ¿era poseedor de un vínculo aún más profundo? «Eres un traidor», bramó el hombre, sin ocultar su odio. «Siempre lo has sido». Las palabras flotaron en el aire como un eco del pasado, resonando de manera violenta y reveladora. Entonces, todo lo que Renato creía saber sobre su familia, sobre su vida, se detuvo. El dolor y la traición se unían de una forma que nunca había imaginado. Ese giro de revelaciones, la conexión entre ellos, rasgaba el velo de su existencia. «¿Qué quieres de nosotros?», alcanzó a preguntar. El hombre sonrió, la expresión un torbellino de furia y algo que parecía dolor. «No quiero nada», murmuró, antes de que algo dentro de Fernanda despertara. «Es hora de que descubras la verdad sobre tu historia, Renato», gritó, con una fuerza que resonó hasta los huesos y el aire se tornó pesado. «La verdad
quedó suspendida. Un secreto abrumador que desbordaba cada rincón de esa noche. La propia identidad del hombre, el eco de traiciones pasadas y el vínculo que todo ataba. Las preguntas gritaron en las mentes de todos. Era un laberinto sin salida, un camino lleno de sombras y verdades ocultas. ¿Qué significaba realmente todo esto? La noche se cerraba. La incertidumbre impregnaba el ambiente, mientras aún quedaban secretos por desvelar. ¿Qué destino les esperaba? Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ajenas a la tormenta que se desataba en el corazón de Renato. ¿Podrían salir de esta sin perderse a sí mismos en el proceso? La noche aún estaba en sus últimas horas. El aire frío mordía la piel, pero algo dentro de Renato ardía. La presencia de Fernanda, esa mujer que había perdido y que ahora de alguna manera había regresado, hacía que el mundo se desmoronara a su alrededor. Su corazón latía con fuerza. Cada pálpito resonando con una mezcla de esperanza y terror. Fernanda. Su voz salió temblorosa, casi un susurro. ¿Qué haces aquí? ¡Ten cuidado! Gritaron los hombres mientras se dispersaban, sus sombras alargadas, confundiendo la realidad. La mirada de Fernanda estaba llena de desesperación. «No hay tiempo, ellos están detrás de ti». Julia, aún en brazos de Renato, miraba todo con ojos grandes, llenos de confusión. «¿Mamá? ¿Es ella tu novia?» Cada palabra de la pequeña era un simple recordatorio del caos alrededor. Renato no supo cómo responder. «Es una amiga», dijo finalmente mientras lo envolvía una corriente de inquietud. Los hombres desaparecieron en la oscuridad, pero el eco de su amenaza quedó flotando en el aire. La tensión era palpable, una cuerda estirada al borde de romperse. Renato miró a Fernanda. Sus ojos escudriñaban cada detalle de su cara, buscando respuestas en la confusión. «¿Qué pasó? ¿Te despertaste? ¿Por qué estás aquí?» Sus preguntas salían atropelladas, el miedo dominando su voz. El rostro de Fernanda estaba pálido, las marcas de su sufrimiento reflejadas en cada arruga de su frente. «No puedo hablar aquí», dijo, mirando a su alrededor. «Ven, debemos irnos». Pero justo cuando estaban a punto de dar un paso hacia lo desconocido, un grito desgarrador rompió la calma tensa. Era un sonido profundo, cargado de angustia. «¡Renato, suéltala!». La voz venía del hombre con la navaja, que había regresado, esta vez con más compañeros. Un grupo de figuras que se movían como sombras en la noche. «¡Fernanda, baja! ¡Desaparece!», gritó el hombre, su furia palpable. Se abalanzó hacia ellos. Renato sintió el frío agarrarlo por dentro. Tenía que proteger a Julia. De alguna forma su instinto paterno sobresalía sobre todo. Fue un movimiento instantáneo. Con su otra mano, Renato tomó el brazo de Fernanda para colocarla detrás de él. «¡No te acerques!», le advirtió, sintiendo como su corazón latía acelerado en su pecho. Ese momento congelado, la violencia a punto de estallar, le empujaba a actuar. La desesperación inundó sus venas. No podía perder de nuevo a la única familia que le quedaba. Pero en medio del bárbaro clamor y el viento que aullaba como un lamento, había otro sonido, apenas perceptible, como un susurro que se abría paso. De repente, un destello de luces brilló en la distancia. No era un coche, sino un grupo de personas que se acercaba corriendo. En la cabecera, una mujer con un abrigo negro, ondeando tras ella, corrió hacia el grupo. Era Clara, la hermana de Renato. Su presencia iluminó la escena. «¡Renato, no! ¡No te acerques a ellos!». Renato, confundido pero aliviado,
sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «Clara, ¿qué haces aquí? ¡Corre!». Pero Clara ya estaba demasiado cerca. Un fuerte golpe resonó. El hombre que había gritado se lanzó hacia Clara, y ella, en un intento por protegerse, sacó una pistola del abrigo. «¡Alto! ¡No te muevas!», gritó. La escena estalló en caos. Pero antes de que Renato pudiera reaccionar, el hombre con la navaja se abalanzó hacia Clara, y en un instante todo se volvió un torbellino. Se escuchó un disparo, un sonido agudo que atravesó la noche como un rayo. Después, silencio absoluto. Renato, con los ojos desorbitados, vio a Clara caer. «¡No, Clara!», gritó, su corazón destrozado. El aire se volvió denso. Una niebla de horror envolvía a todos. Julia en sus brazos, mirando con terror. «Mamá, ¿qué pasa?». El hombre que había sido su enemigo ahora se congeló, los ojos llenos de una mezcla de shock y horror. Clara, con una mano en el estómago, miró a Renato y sonrió débilmente, pero el color en su rostro desaparecía rápidamente. «Lo siento, hermano», murmuró antes de caer de rodillas. El instante se extendió, y como en una película lenta, Renato sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que pensó que sabía, toda su vida se desmoronaba en un momento. La verdad, la historia que había tratado de ocultar, estaba saliendo a la superficie con una fuerza devastadora. Las figuras en la sombra comenzaron a retroceder. Se alejaban como animales heridos, unos ojos llenos de miedo. «¡Regresa! ¡Tú eres el traidor!», gritó el hombre que había amenazado a Renato. «Esto no ha terminado». Desde el suelo, con el rostro pálido, Clara miró a Renato. «Busca la verdad, busca el legado». Su voz se desvaneció y en un instante todas sus conexiones se cortaron. La realidad golpeó a Renato en la cara y la oscuridad del parque parecía tragarse todo. La noche no era más que un eco de traiciones, la historia de su familia marcada por sangre y secretos que ni él podría haber imaginado. El peso de la culpabilidad se apodera de él. ¿Qué legado dejó Clara? ¿Qué verdad existía detrás de todo? La vida que había conocido se desvanecía y Renato se enfrentaba a una oscuridad llena de preguntas, mientras la luz de la luna convertía la escena en un recuerdo doloroso. La única certeza era que algo mucho más oscuro y complejo se cerraba sobre ellos. ¿Hasta dónde llegaría para descubrir la verdad? La noche prometía más secretos, y el aire estaba cargado, como si el mundo le estuviera gritando que todo lo que conocía estaba a punto de ser demolido. La noche se volvió un torbellino de confusión. Renato miraba a Clara en el suelo, su rostro pálido y la mirada perdida. Clara no, era un grito que salía de su pecho, profundo y desgarrador. Las luces de la ciudad parecían burlarse de su desesperación. El aire se pesaba con cada segundo que pasaba. Julia en sus brazos. Empezó a llorar. «¡Papá! ¿Qué está pasando?». Sus ojos se llenaban de miedo, haciendo que el corazón de Renato se encogiera. No había palabras que pudieran consolarla. Todo estaba enterrado en sombras. El hombre con la navaja, por un instante, se congeló. Su furia se desvaneció, reemplazada por una neblina de confusión y pánico. Pero antes de que Renato pudiera reaccionar, Fernanda avanzó, su rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una determinación resplandeciente. «¡Llámalo! ¡Llama a su familia!», gritó, señalando al hombre. Una revelación oscura flotaba entre ellos. El hombre retrocedió, su cuerpo temblando. «Tú no entiendes. Él no sabe quién soy», murmuró, su voz temblorosa. «¿Quién eres?». La voz de Renato fue un eco de miedo y exigencia.
Pero justo cuando se esperaba obtener una respuesta, un oscuro giro gestado sobre ellos cobró vida. Un estruendo resonó por toda la calle. Un coche se detuvo bruscamente, y de él salió una figura alta, en un elegante abrigo gris. Renato pudo ver el destello del sol en la navaja que el hombre había dejado caer. Era otra persona, alguien que no esperaba, pero lo conocía demasiado bien. «Oh, ¿por qué no me llamaste, Renato?» La voz resonó en la noche como un trueno. Era Valeria, su ex esposa. Su presencia era como un golpe en el pecho. No podía dejar que esto sucediera. La sorpresa se transformó en un torbellino de emociones. Un hilo invisible conectaba a todos en esa noche. Valeria, la mujer con la que pensó que había terminado una vida de secretos, ahora parecía ser el catalizador de todo. El hombre, la navaja, el eco de Clara en el suelo, todo se enredaba. ¡Puh! Renato logró decir mientras la incredulidad llenaba el aire. «¿Tú sabes algo de esto?» «Siempre lo he sabido», dijo Valeria. Su voz temblaba entre la rabia y la desesperación. «Eres un tonto, Renato. Tu familia, mi familia, no es lo que crees. Todos estamos en peligro. Ellos no pueden saber que nosotros». El hombre rubio que había gritado antes se sobresaltó. «¿Qué estás diciendo?» Su furia se encendió de nuevo. Sus ojos oscurecieron. «¡Cállate! ¡Cierra la boca!» Y antes de que nadie lo pudiera anticipar, con un movimiento rápido, levantó la mano que aún sostenía la navaja. Un grito desesperado y horrible desgarró la noche. Era Clara, que estaba recibiendo el impacto. Pero este venía de otro lugar. Era otro hombre del grupo, que había regresado con una defensa desenfrenada. En una fracción de segundo, el caos se desató. Clara cayó al suelo, pero ese grito fue el principio de una vorágine. «¡No! ¡No te muevas!», gritó Valeria. Ella sabía algo que Renato no. Algo que había estado ocultando desde siempre. Algo que giraba en torno a una traición. Una conexión que él mismo nunca había entendido. Renato sintió que su mundo se desmoronaba mientras una luz deslumbrante iluminaba el parque. Más autos, más voces. La escena se tornó caótica. «¡No! ¡Julia!», gritó mientras el caos los envolvía. Julia a su lado, pero el rostro de Clara, su hermana, se desvanecía. Al observar cómo Valeria se batía contra las sombras, Renato se dio cuenta de que no era solo un conflicto personal. Era una guerra familiar, una batalla de secretos, traiciones y relaciones rotas. Un silencio breve atravesó los gritos. «¡Eres un traidor!», el hombre con la navaja gritó, pero sus palabras sonaban huecas. Al fin, la realidad se desnudaba ante ellos. En la confusión, todo lo que creía saber se desmoronaba. «Renato, necesitas saber la verdad», murmuró Valeria, los ojos llenos de intensidad. Lo que venía a continuación cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Pero justo antes de poder declarar cualquier otra cosa, el dolor atravesó la atmósfera. En ese momento, la vida de Renato se convirtió en un laberinto de gritos, sombras y verdades que nunca quiso escuchar. La revelación se acercaba, un secreto devastador que podría destruir los frágiles lazos que quedaban. ¿Qué sería de ellos? La noche no ofrecía respuestas, solo más preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su hija en medio de tanto caos desconocido? La oscuridad rodeaba todo,
Pero el eco de esas palabras, la verdad, resonó en su mente, como un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. La noche se volvió un torbellino de confusión. Renato miraba a Clara en el suelo, su rostro pálido y la mirada perdida. ¡Clara, no! Era un grito que salía de su pecho, profundo y desgarrador. Las luces de la ciudad parecían burlarse de su desesperación. Su furia se desvaneció, reemplazada por una neblina de confusión y pánico. Pero antes de que Renato pudiera reaccionar, Fernanda avanzó, su rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una determinación resplandeciente. «¡Llámalo! ¡Llama a su familia!», gritó, señalando al hombre. Una revelación oscura flotaba entre ellos. El hombre retrocedió, su cuerpo temblando. «Tú no entiendes. Él no sabe quién soy», murmuró, su voz temblorosa. «¿Quién eres?». La voz de Renato fue un eco de miedo y exigencia. Pero justo cuando se esperaba obtener una respuesta, un oscuro giro gestado sobre ellos cobró vida. Un estruendo resonó por toda la calle. Un coche se detuvo bruscamente, y de él salió una figura alta, con un elegante abrigo. Renato pudo ver el destello del sol en la navaja que el hombre había dejado caer. Era otra persona, alguien que no esperaba, pero lo conocía demasiado bien. «¿Qué no me llamaste, Renato?». La voz resonó en la noche como un trueno. Era Valeria, su ex esposa. Su presencia era como un golpe en el pecho. No podía dejar que esto sucediera. La sorpresa se transformó en un torbellino de emociones. Un hilo invisible conectaba a todos en esa noche. Valeria, la mujer con la que pensó que había terminado una vida de secretos, ahora parecía ser el catalizador de todo. El hombre, la navaja, el eco de Clara en el suelo, todo se entrelazaba. «¿Tú?», Renato logró decir mientras la incredulidad llenaba el aire. «¿Tú sabes algo de esto?». «Siempre lo he sabido», dijo Valeria, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Eres un tonto, Renato. Tu familia, mi familia, no es lo que crees. Todos estamos en peligro. Ellos no pueden saber que nosotros». El hombre rubio que había gritado antes se sobresaltó. «¿Qué estás diciendo?». Su furia se encendió de nuevo. Sus ojos oscurecieron. «¡Cállate! ¡Cierra la boca!». Y antes de que nadie lo pudiera anticipar, con un movimiento rápido, levantó la mano que aún sostenía la navaja. Un grito desesperado y horrible desgarró la noche. Era Clara, que estaba recibiendo el impacto, pero este venía de otro lugar. Un golpe sordo resonó. Renato sintió como si el aire se fuera de sus pulmones. No era solo una navaja, era el eco de un oscuro secreto. La vida de Clara se desvanecía delante de sus ojos, y el tiempo parecía detenerse. Pero entonces una risa resonó, quebrando la tensión. Era Julia. «Papá», dijo, un tono demasiado sereno en su voz infantil. «No puedes pelear con él, no es lo que parece». Ella se movió y todos quedaron en silencio, mirándola incrédulos. ¿Qué? La incredulidad llenó el aire. El hombre armando bronca se detuvo. El mismo tira de la navaja parecía dudar. «Ella lo sabe», continuó Julia, con una extraña madurez en sus palabras. «Mamá nunca fue lo que pensabas. Tienes que escucharla». Todo el caos pareció suspendido. Valeria miró a su hija. «Oh, ¿qué sabes, pequeña?». Julia sonrió, y en su gesto había un brillo casi inquietante. «Yo sé quiénes son todos ustedes. Ustedes son familia». El grito en la noche se convirtió en murmullos entre todos. La revelación de Julia rompió el mundo alrededor de Renato, astillándolo en pedazos. No comprendía. ¿Cómo podía una niña de apenas 7 años
conocer detalles de su tormentoso pasado. Las miradas se intensificaron. Los secretos empezaron a estallar como globos de aire. Las cicatrices derivadas de las decisiones tomadas por Renato parecían gritar en su interior. Una verdad oscura que había mantenido oculta estaba volviendo para arrastrarlo. Pero, ¿cómo es eso posible? Renato tartamudeó. Su voz temblaba entre el temor y la confusión. Julia dejó caer su mirada hacia el suelo, y en su pausa el aire se tornó más denso. Porque yo soy la unión de todos ustedes, el resultado de lo que pasó, contestó con una seriedad que sería inquietante. Todos han luchado tanto, papá, pero la familia es más importante que los secretos. El hombre rubio, ahora sin su navaja, dio un paso atrás, como si por primera vez la verdad lo asustara. «No, esto no puede ser», murmuró, caído en una especie de trance. Mientras tanto, la noche abrazaba el horror de la revelación. La pregunta resonando en la mente de Renato: ¿era realmente Julia parte de todo esto? Una cantidad de secretos congelados. Las preguntas no paraban de florecer, pero la más significativa de todas ahora acechaba en sus pensamientos. ¿Cómo podría aceptar el verdadero significado de su familia y seguir adelante? La noche se volvió un torbellino de confusión. Renato miraba a Clara en el suelo, su rostro pálido y la mirada perdida. ¡Clara, no! Era un grito que salía de su pecho, profundo y desgarrador. Las luces de la ciudad parecían burlarse de su desesperación. El aire se pesaba con cada segundo que pasaba. Julia, en sus brazos, empezó a llorar. «¡Papá! ¿Qué está pasando?» Sus ojos se llenaban de miedo, haciendo que el corazón de Renato se encogiera. No había palabras que pudieran consolarla. Todo estaba enterrado en sombras. El hombre con la navaja, por un instante, se congeló. Su furia se desvaneció, reemplazada por una neblina de confusión y pánico. Pero antes de que Renato pudiera reaccionar, Fernanda avanzó, su rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una determinación resplandeciente. «¡Llámalo! ¡Llama a su familia!», gritó, señalando al hombre. Una revelación oscura flotaba entre ellos. El hombre retrocedió, su cuerpo temblando. «Tú no entiendes. Él no sabe quién soy», murmuró, su voz temblorosa. «¿Quién eres?». La voz de Renato fue un eco de miedo y exigencia. Pero justo cuando se esperaba obtener una respuesta, un oscuro giro gestado sobre ellos cobró vida. Un estruendo resonó por toda la calle. Un coche se detuvo bruscamente y de él salió una figura alta con un elegante abrigo. Renato pudo ver el destello del sol en la navaja que el hombre había dejado caer. Era otra persona, alguien que no esperaba, pero lo conocía demasiado bien. «¿Por qué no me llamaste, Renato?». La voz resonó en la noche como un trueno. Era Valeria, su ex esposa. Su presencia era como un golpe en el pecho. No podía dejar que esto sucediera. La sorpresa se transformó en un torbellino de emociones. Un hilo invisible conectaba a todos en esa noche. Valeria, la mujer con la que pensó que había terminado una vida de secretos, ahora parecía ser el catalizador de todo. El hombre, la navaja, el eco de Clara en el suelo. Todo se entrelazaba. «¿Tú?», Renato logró decir, mientras la incredulidad llenaba el aire. «¿Y tú sabes algo de esto?». «Siempre lo he sabido», dijo Valeria, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Es un tonto, Renato. Tu familia, mi familia no es lo que crees. Todos estamos en peligro. Ellos no pueden saber que nosotros...». El hombre rubio que había gritado antes se sobresaltó. «¿Qué estás diciendo?».
Su furia se encendió de nuevo. Sus ojos oscurecieron. ¡Cállate! ¡Cierra la boca! Y antes de que nadie lo pudiera anticipar, con un movimiento rápido levantó la mano que aún sostenía la navaja. Un grito desesperado y horrible desgarró la noche. Era Clara, que estaba recibiendo el impacto, pero este venía de otro lugar. Un golpe sordo resonó. Renato sintió como si el aire se fuera de sus pulmones. No era solo una navaja, era el eco de un oscuro secreto. La vida de Clara se desvanecía delante de sus ojos, y el tiempo parecía detenerse. Pero luego una risa resonó, quebrando la tensión. ¡Era Julia! «Papá», dijo, un tono demasiado sereno en su voz infantil, «no puedes pelear con él. No es lo que parece». Ella se movió y todos quedaron en silencio, mirándola incrédulos. ¿Qué? La incredulidad llenó el aire. El hombre armando bronca se detuvo. El mismo tira de la navaja parecía dudar. «Ella lo sabe», continuó Julia, con una extraña madurez en sus palabras. «Mamá nunca fue lo que pensabas. Tienes que escucharla». Todo el caos pareció suspendido. La revelación de Julia rompió el mundo alrededor de Renato, astillándolo en pedazos. No comprendía. ¿Cómo podía una niña de apenas 7 años conocer detalles de su tormentoso pasado? Las miradas se intensificaron. Los secretos empezaron a estallar como globos de aire. Las cicatrices derivadas de las decisiones tomadas por Renato parecían gritar en su interior. Una verdad oscura que había mantenido oculta estaba volviendo para arrastrarlo. Pero, ¿cómo es eso posible? Renato tartamudeó. Su voz temblaba entre el temor y la confusión. Julia dejó caer su mirada hacia el suelo, y en su pausa el aire se tornó más denso. «Porque yo soy la unión de todos ustedes, el resultado de lo que pasó», contestó con una seriedad que sería inquietante. «Todos han luchado tanto, papá, pero la familia es más importante que los secretos». El hombre rubio, ahora sin su navaja, dio un paso atrás, como si por primera vez la verdad lo asustara. «No, esto no puede ser», murmuró, caído en una especie de trance. Mientras tanto, la noche abrazaba el horror de la revelación. La pregunta resonando en la mente de Renato: ¿era realmente Julia parte de todo esto? Una cantidad de secretos congelados habían comenzado a desvanecerse, cada latido resonando con la urgencia de una verdad a punto de liberarse. La confusión llenaba el aire, pero una certeza necia comenzaba a emerger. El tiempo se deslizaba entre ellos, el eco de esas palabras resonando en su mente. Todo lo que conocía y quiénes eran realmente podría no ser como lo había. Las preguntas no paraban de florecer, pero justo en ese momento la realidad golpeó de nuevo. Un disparo reverberó por el parque, atronador, como un trueno rompiendo la calma. Clara, que yacía en el suelo, dio un convulsivo suspiro. El impacto había sido mortal. Pero la verdadera devastación llegó cuando todos, incluidos los hombres de la navaja y Valeria, se volvieron hacia la alta figura que emergía de la oscuridad detrás de ellos. La madre de Renato, Ana. «¿Qué están haciendo?». Su voz sonó fría, cortante. Christian, el hombre con la navaja, había estado a su servicio, pero ahora miraba a Ana, paralizado. Era su madre. Las realidades colisionaron. Los traicioneros estaban detrás de esto. Todo era parte de un juego, Renato. La revelación
sacudió las bases de la realidad. Ana no solo era la madre, había sido la titiritera en este drama, tejiendo un hilo de engaños que ató a su familia. Yo fui quien construyó esta familia, pero el pasado nunca se olvida, dijo Ana, gesticulando con la mano como si apartara las ilusiones. Toda la tensión acumulada se dispersó en el aire y una red de complejidades y traiciones quedó expuesta. ¿Por qué? El grito de Renato retumbó en el silencio, la confusión mezclándose con la ira. Siempre fuiste quien nos ocultó las verdades. Ana se detuvo, sus ojos llenos del tormento acumulado por los años. Porque la verdad está llena de dolor. Pero ahora deben elegir. ¿Qué van a hacer con lo que saben? El caos se transformó en un silencio tenso. Las sombras, los secretos y la vida de Clara colgaban en la balanza. La pregunta se cernía sobre ellos. ¿Podrían manejar el peso de lo que habían descubierto? Julia miró a Renato, su rostro manchado por el miedo, mientras un destello de esperanza brillaba de manera tenue. La verdad, aunque dolorosa, podía liberarlos. ¿Acaso podría ser el inicio de una nueva historia o el fin de todo lo que conocían? La noche prometía más. Cada respuesta parecía abrir la puerta a un abismo de nuevos misterios. La noche se volvió un torbellino de confusión. Renato miraba a Clara en el suelo, su rostro pálido y la mirada perdida. ¡Clara, no! Era un grito que salía de su pecho, profundo y desgarrador. Las luces de la ciudad parecían burlarse de su desesperación. El aire se pesaba con cada segundo que pasaba. Julia, en sus brazos, empezó a llorar. «Papá, ¿qué está pasando?» Sus ojos se llenaban de miedo, haciendo que el corazón de Renato se encogiera. No había palabras que pudieran consolarla. Todo estaba enterrado en sombras. El hombre con la navaja, por un instante, se congeló. Su furia se desvaneció, reemplazada por una neblina de confusión y pánico. Pero antes de que Renato pudiera reaccionar, Fernanda avanzó, su rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una determinación resplandeciente. «¡Llámalo! ¡Llama a su familia!», gritó, señalando al hombre. Una revelación oscura flotaba entre ellos. El hombre retrocedió, su cuerpo temblando. «Tú no entiendes. Él no sabe quién soy», murmuró, su voz temblorosa. «¿Quién eres?» La voz de Renato fue un eco de miedo y exigencia. Pero justo cuando se esperaba obtener una respuesta, un oscuro giro gestado sobre ellos cobró vida. Un estruendo resonó por toda la calle. Un coche se detuvo bruscamente y de él salió una figura alta, con un elegante abrigo. Renato pudo ver el destello del sol en la navaja que el hombre había dejado caer. Era otra persona, alguien que no esperaba, pero lo conocía demasiado bien. «¿Por qué no me llamaste, Renato?» La voz resonó en la noche como un trueno. Era Valeria, su exesposa. Su presencia era como un golpe en el pecho. No podía dejar que esto sucediera. La sorpresa se transformó en un torbellino de emociones. Un hilo invisible conectaba a todos en esa noche. Valeria, la mujer con la que pensó que había terminado una vida de secretos, ahora parecía ser el catalizador de todo. El hombre, la navaja, el eco de Clara en el suelo, todo se entrelazaba. «¿Tú?» Renato logró decir, mientras la incredulidad llenaba el aire. «¿Tú sabes algo de esto?» «Siempre lo he sabido», dijo Valeria, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Eres un tonto, Renato. Tu familia, mi familia, no es lo que es.
Todos estamos en peligro. Ellos no pueden saber que nosotros. El hombre rubio que había gritado antes se sobresaltó. ¿Qué estás diciendo? Su furia se encendió de nuevo. Sus ojos oscurecieron. ¡Cállate! ¡Cierra la boca! Y antes de que nadie lo pudiera anticipar, con un movimiento rápido, levantó la mano que aún sostenía la navaja. Un grito desesperado y horrible desgarró la noche. Era Clara que estaba recibiendo el impacto, pero este venía de otro lugar. Un golpe sordo resonó. Renato sintió como si el aire se fuera de sus pulmones. No era solo una navaja. Era el eco de un oscuro secreto. La vida de Clara se desvanecía delante de sus ojos, y el tiempo parecía detenerse. Pero luego una risa resonó, quebrando la tensión. Era Julia. «¡Papá!», dijo, un tono demasiado sereno en su voz infantil. «No puedes pelear con él. No es lo que parece». Ella se movió, y todos quedaron en silencio, mirándola incrédulos. ¿Qué? La incredulidad llenó el aire. El hombre armando bronca se detuvo. El mismo tira de la navaja parecía dudar. «Ella lo sabe», continuó Julia, con una extraña madurez en sus palabras. «Mamá nunca fue lo que pensabas. Tienes que escucharla». Todo el caos pareció suspendido. La revelación de Julia rompió el mundo alrededor de Renato, astillándolo en pedazos. No comprendía. ¿Cómo podía una niña de apenas 7 años conocer detalles de su tormentoso pasado? Las miradas se intensificaron. Los secretos empezaron a estallar como globos de aire. Las cicatrices derivadas de las decisiones tomadas por Renato parecían gritar en su interior. Una verdad oscura que había mantenido oculta estaba volviendo para arrastrarlo. Pero entonces un grito desgarrador emergió de entre las sombras. Era un hombre disfrazado con una capucha oscura que apareció de repente. Se abalanzó hacia Clara, ahora en el suelo, y en un giro inesperado lanzó un objeto al aire. Una pequeña bomba de humo explotó, cubriendo todo de un vapor espeso y oscuro. El caos reinó. La gente empezó a correr. Gritos de pánico resonaban, y Renato sintió como Julia se aferraba a su pecho, temblando. «¡Papá! ¿Qué está pasando?». La confusión invadió el aire, y apenas podía ver. Clara, mitad inconsciente, estaba siendo arrastrada por el hombre encapuchado. La escena se volvió aún más inquietante. El atacante solo giró hacia Renato y le lanzó una mirada de desafío, como si le estuviera diciendo que no podría detenerlo. La niebla se hacía más densa, pero en medio de todo el estruendo, una voz resonó en la mente de Renato. Era su madre. «Todo esto es parte del destino, Renato. No era una mentira». La última frase de Ana resonó con un eco aterrador. En ese momento, la niebla se disipó brevemente, revelando la figura del hombre que había estado a punto de apuñalarlo. No era un extraño. Estaban conectados. Con su voz temblando, murmulló: «No puedes salvar a Clara. Ella es parte de esto». Renato se congeló. Clara, la hermana de Valeria, resultaba ser mucho más de lo que había pensado. En un instante, todo lo que había creído sobre su familia se escurrió como agua entre sus manos. El horror los envolvió. La lejanía de verdades pasadas regresaba como un monstruo devorador. La conexión con ese agresor, la confusión se tornaba en realidad. Clara era parte de un plan oscuro que había estado en marcha mucho antes de que él supiera que existía. La noche se volvía un caos total, perdido en la vorágine de secretos revelados y alianzas en peligro.
Las sombras giraban a su alrededor, mientras el hombre encapuchado desaparecía en la oscuridad con Clara, llevándose con él lo que Renato y todos habían creído que sabían. El vacío en el pecho de Renato se expandió. No solo había perdido a su hermana, la verdad se desnudaba y el dolor reflejaba lo inevitable. Julia, con sus ojos de terror, sostenía la mirada de su padre, incapaz de comprender el desmoronamiento de su mundo. ¡Papá! La voz de Julia rompió el silencio entre las sombras. ¿Qué hacemos ahora? Pero el eco de su pregunta quedó flotando en la oscuridad, como un recordatorio escalofriante de que todo lo que conocían estaba a punto de ser destruido. La noche estaba lejos de terminar, y la verdad era solo el comienzo de un juego mucho más grande de lo que habían imaginado. Renato sintió que el tiempo se desvanecía. La figura del hombre encapuchado desapareció entre la niebla, llevándose a Clara, dejando su alma rota. La noche se llenó de pánico y ansiedad. Julia gritó Renato, su voz resonando en la oscuridad. Pero el eco solo respondió con silencio. La niebla se disipó lentamente, revelando el caos que había dejado atrás. Los murmullos se convirtieron en gritos. La confusión se había apoderado del parque. «¡Papá! ¿Qué hacemos?» La pregunta de Julia lo sacudió. Su pequeña voz, pura e inocente, resonaba intensamente en medio del tumulto. «Tenemos que encontrarla». Renato tragó duro su mente, luchando por encontrar una respuesta. Pero la verdad le pesaba. La historia de su familia estaba entrelazada con mentiras que ya no podía ignorar. De repente, una figura familiar apareció entre la bruma. Era Valeria, con su rostro tenso y decidido. «Renato, ahora no es el momento de perderse en el miedo. Debemos actuar». La urgencia en su voz le devolvió algo de claridad. Era verdad. Si Clara estaba en peligro, entonces todos debían unirse. El hombre con la navaja aún estaba cerca. Su furia contenida detrás de esa mirada violenta. «No me importa si es tu hermana o no. Yo no voy a permitir que se escape», dijo, alzando de nuevo la navaja. Pero Valeria, empujando a Renato hacia un lado, se colocó entre ellos. «Si tienes que ir tras ella, tendrás que pasar sobre mi cuerpo primero», desafió, la valentía brillando en sus ojos. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó el hombre, perplejo por la muestra de unión. No tienen idea de lo que están a punto de enfrentar. La atmósfera era eléctrica. Renato, con una conexión reveladora, vio cómo la familia, a pesar de los oscuros secretos guardados, podía unirse en su dolor. «No necesitamos que nos amenaces. Sabemos quién eres. ¿Quiénes somos?» Las palabras de Julia, llenas de una misteriosa seguridad, resonaron en su mente. «Si somos familia, entonces lucharemos juntos. Clara nos necesita». Renato sintió que el peso del mundo se aligeraba. Había una chispa de potencial en medio de la tragedia. «Vamos a buscarla. Nadie se queda atrás». Con un fuerte asentimiento de Valeria y la mano de Julia entrelazada con la suya, se lanzaron en busca de Clara. Corrieron hacia las sombras del parque, con los latidos de sus corazones marcando el ritmo. Los ecos de voces se fueron diluyendo en la lejanía, y la bruma se convirtió en un laberinto donde la verdad y el dolor se entrelazaban. Mientras se adentraban en la oscuridad,
Renato entendió que el verdadero secreto no era solo el pasado, sino el futuro que intentarían construir. Riveriñaba también la vida de Julia, la inocencia que debían proteger. En la distancia vislumbraron luces intermitentes. Un vehículo se acercaba. Era la policía, guiados por el eco de sus llamas. ¡Por aquí! ¡Ayúdennos!, gritó Valeria, levantando las manos. Era el momento de la verdad. Había llegado la hora de rescatar a Clara y ser la familia que siempre habían deseado ser. Las luces brillaban en la instancia, mientras la esperanza comenzaba a brotar. Renato sabía que el camino no sería fácil. El eco de traiciones aún retumbaba, pero había un latido de amor que los uniría. Después de tanto dolor, finalmente se estaban enfrentando a su destino juntos. La noche se intensificó. La expectativa parecía electrificar el aire. El pasado no podía eliminarse, pero decidieron enfrentarlo. ¡Juntos! Resonaba como un mantra en su interior, incluso mientras se movían hacia un futuro incierto. ¿Sería la última batalla? ¿La verdad finalmente los liberará? Las preguntas flotaban a su alrededor. El misterio aún acechaba, pero la esperanza surgía en cada paso. La lucha por su familia apenas comenzaba, llenando la noche de significado. Antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este inesperado desenlace. Y no esperes